El día de la boda de mi único hijo, en lugar de un regalo, me pidió que desapareciera de su vida. Y eso fue exactamente lo que hice. Me fui de esa fiesta lujosa, dejando atrás el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán, con mi mano apretando una pequeña caja de madera en mi bolsillo. Dentro no había un reloj caro ni un fajo de billetes. Estaba mi vida entera, las escrituras del taller mecánico que levanté con sudor, y las de la casa donde lo crié después de que su madre Leonor nos dejara. Era mi legado para él. Pero él no quería mi legado. Quería que vendiera todo y me mudara lejos, para que él y su ambiciosa esposa pudieran empezar de cero, sin la vergüenza de un padre mecánico con las manos callosas. Ellos pensaron que me habían quebrado, que me habían descartado como una herramienta vieja. No tenían ni la menor idea de lo que realmente había en esa caja, ni del plan que comenzó a formarse en mi mente en ese mismo instante. Si te intriga esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios, porque lo que sucedió después, créeme, nadie se lo esperaba. Mi vida antes de esa boda tenía un ritmo constante, como el motor de un carro bien afinado. Empezaba cada mañana a las 5 en punto, mucho antes de que el sol de Houston se atreviera a mostrar su cara. El primer sonido no era un despertador, sino el crujido familiar del viejo sillón de cuero en la sala. Era el sillón de Leonor. Después de que ella se fue, se convirtió en mi puesto de mando. Me sentaba allí en la oscuridad, con una taza de café negro y humeante, y dejaba que la casa me hablara. Las paredes de esta pequeña casa en el East End no solo estaban cubiertas de pintura descolorida, estaban impregnadas de 30 años de recuerdos. Desde ese sillón, podía ver la marca en el marco de la puerta de la cocina donde medía la altura de Marcos cada cumpleaños, una escalera de líneas de lápiz que se detenía abruptamente cuando cumplió 16 y decidió que ya era demasiado grande para eso. El aire de la mañana siempre olía a una mezcla extraña, el café recién hecho, el aroma de los jazmines del jardín de la vecina, y un tenue pero persistente olor a aceite de motor que se había adherido a mi ropa, a mis manos, a mi alma. Era el olor del sacrificio, el perfume de mi amor por mi hijo. Cada rincón de esa casa era un santuario dedicado a él y a la memoria de su madre. En la repisa de la chimenea, junto a la única foto que conservaba de mi boda con Leonor, había una docena de fotos de Marcos. Marcos en su primer día de kinder, con una mochila más grande que él. Marcos con su uniforme de béisbol, manchado de tierra y con una sonrisa chimuela. Marcos en su graduación de la preparatoria, con una toga que le quedaba un poco grande, y una mirada llena de sueños que yo me había encargado de financiar, turno tras turno, reparación tras reparación. A las 6:30, después de desayunar un par de huevos con tortillas, caminaba las 3 cuadras hasta el taller mecánico Morales e Hijo. Hice ese letrero yo mismo, con letras pintadas a mano, el día que Marcos nació. Era una promesa. Todo lo que construía era para él. Al abrir la pesada puerta de metal, el olor a aceite se intensificaba, mezclado con el frío del metal y el caucho. Era un olor que para otros podía ser desagradable, pero para mí, era el olor del pan en la mesa, de los libros para la universidad, de la seguridad. Mis herramientas colgaban en la pared, en un orden perfecto, cada llave y cada destornillador en su lugar. Conocía cada una de ellas como la palma de mi mano, callosa y agrietada por décadas de trabajo honesto. Recuerdo un sábado por la tarde, cuando Marcos tendría unos 8 años. Llovió a cántaros, un diluvio típico de Texas. Él estaba aburrido en casa, así que lo traje al taller. Se sentó en un taburete, observándome con sus grandes ojos curiosos mientras yo reconstruía la transmisión de un viejo Ford. En un momento, me pidió ayudar. Le di una llave inglesa pequeña, y sus manitas apenas podían sostenerla. Le mostré cómo aflojar un tornillo. Su rostro se iluminó con una concentración feroz, la lengua asomando por la comisura de sus labios. Cuando el tornillo finalmente se dio con un chirrido, soltó una carcajada de puro orgullo. «Lo hice, papá, lo hice». Ese día, sentí que el hijo del letrero cobraba vida. Creí que él entendía, que veía el valor en el trabajo duro, en construir algo con tus propias manos.
Pero a medida que crecía, el taller se convirtió en algo que prefería evitar. Primero fueron las excusas. Tenía mucha tarea, iba a salir con amigos. Luego, cuando entró a la universidad para estudiar administración de empresas, algo que yo apoyé con cada dólar que gané, el taller se volvió una fuente de vergüenza. Papá, mis amigos no entienden por qué siempre hueles a gasolina, me dijo una vez, con una media sonrisa que no logró ocultar su incomodidad. Dejó de traer a sus amigos a casa. Y cuando conoció a Sofía, una chica de una familia adinerada de River Oaks, la distancia se convirtió en un abismo. Ella nunca pisó el taller. Cuando venía a casa, miraba los muebles viejos y las fotos descoloridas, con una expresión que era una mezcla de lástima y desdén. Yo ignoraba esas señales. Me decía a mí mismo que eran cosas de jóvenes, que estaba construyendo su propio mundo, uno más brillante y pulcro que el mío. Me sentaba en mi sillón por las noches, después de jornadas de 12 horas, y miraba su foto de graduación de la universidad. El marco era caro. Un regalo de Sofía. El joven de la foto sonreía, pero sus ojos ya no eran los del niño que se maravillaba por aflojar un tornillo. Eran los ojos de alguien que miraba hacia un futuro en el que mi mundo grasiento y ruidoso no tenía cabida. Yo, en mi ceguera de padre, creía que todo ese esfuerzo, toda esa distancia, valdría la pena. Pensaba que, en el fondo, él seguía siendo mi muchacho, el hijo, en mi letrero. Estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal, que para él, ese letrero, esa casa, y el hombre que lo construyó todo, ya solo eran un estorbo en su camino hacia el éxito. Las primeras grietas no aparecieron con un estruendo, sino con susurros y miradas de reojo. Comenzaron unos meses después del compromiso, cuando Sofía empezó a pasar más tiempo en mi casa. O mejor dicho, a por evaluar mi casa. Recuerdo una tarde de domingo en particular. Yo había pasado la mañana cocinando mi famosa carne guisada, la que le encantaba a Marcos de niño, con su salsa espesa y el aroma a comino y orégano llenando cada rincón. Quería que fuera una comida especial, un gesto de bienvenida. Sofía entró, olió el aire y su nariz se arrugó casi imperceptiblemente. ¡Qué aroma tan fuerte!, dijo, dejando su bolso de diseñador sobre la única silla que no tenía un ligero desgaste. Marcos, que venía detrás de ella, se apresuró a decir, «Es el guisado de papá Sophie. Es el mejor», pero lo dijo con el tono de alguien que se disculpa. Durante la comida, Sofía apenas tocó su plato. Empujaba los trozos de carne con el tenedor, mientras hablaba de un nuevo restaurante de fusión en de galería, que servía platos deconstruidos. «Tienen un enfoque tan limpio, tan minimalista», decía, mirando el mantel de flores que Leonor había bordado a mano hacía 30 años. No me miraba a mí sino a los objetos, como si fueran pistas de un crimen. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del juicio. Vi a mi hijo asentir, sonriendo a su prometida, y por primera vez, sentí que estaba sentado a la mesa con un extraño. Unas semanas después, me invitaron a un café. El lugar lo eligió Sofía, una cafetería moderna y brillante, con paredes blancas y sillas de metal incómodas. Se sentía a 1.000.000 de millas de la calidez de mi cocina. Fue allí donde me presentaron el plan de la boda. Sacaron una carpeta gruesa, llena de presupuestos y fotos de lugares. «Ya reservamos el River Oaks Country Club, papá», anunció Marcos con un orgullo nervioso. «Es perfecto, ¿verdad, Sophie?» Sofía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es elegante, discreto, justo lo que queremos». Luego, con la misma naturalidad con la que se pide el azúcar, Sofía pasó a la siguiente página. «El costo del local es de $32,000, y eso sin contar la comida. Pensamos que, como tu regalo de bodas, podrías encargarte del catering. Son solo $15,000. Me quedé en silencio, mirando el número impreso en el papel, $15,000. Era casi la mitad de las ganancias netas del taller en un buen año. Era el equivalente a cambiar 250 transmisiones o reparar 600 alternadores.
Era una suma que yo manejaba en libros de contabilidad, no en un cheque, para una cena de 5 horas. Yo había planeado darles mi vida entera, las escrituras de la casa y el taller, un legado valorado en mucho, mucho más. Pero ellos no querían un legado. Querían efectivo, querían una transacción. Miré a Marcos, esperando ver alguna duda en sus ojos, algún reconocimiento de la enormidad de lo que pedían. Pero él solo miraba a Sofía, buscando su aprobación. «Es para empezar bien, papá», dijo en voz baja, «para dar la imagen correcta». No dije que sí ni que no. Solo asentí lentamente y dije: «Lo pensaré». La grieta final, la que me heló el corazón, llegó con la lista de invitados. Estábamos en mi sala, y ellos me mostraron una lista impresa en papel fino. La recorrí con el dedo, faltaban nombres. «¿Y mi compadre Ricardo?», pregunté. Ricardo había trabajado conmigo en el taller por 20 años, era como un hermano para mí. «¿Y mis primos de San Antonio?». Sofía carraspeó delicadamente. «Javier, con todo el respeto, esta es una boda muy formal. Los padres de Sofía invitarán a jueces, a empresarios. Queremos que el ambiente sea cohesivo». La palabra cohesivo flotó en el aire como un insulto. Entonces Marcos, mi hijo, el niño al que le enseñé a respetar a su familia, remató: «Podemos hacer una parrillada después, papá. Algo más casual. Para tu gente, por tu gente asterisco». Esas dos palabras trazaron una línea en la arena. De un lado, estaban ellos, con sus trajes caros y sus clubes de campo. Del otro, estaba yo, con mis manos manchadas de grasa, mis primos ruidosos y mi compadre leal. Mi gente. La gente que me había sostenido cuando Leonor murió. La gente que celebró cada logro de Marcos como si fuera propio. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el viejo sillón de cuero de Leonor. La casa estaba en silencio. Tomé la foto enmarcada de Marcos de su graduación de la preparatoria. Su sonrisa era genuina, sus ojos llenos de gratitud. ¿En qué momento se había perdido ese chico? Me di cuenta de que el hijo en el letrero de mi taller ya no era una promesa. Se había convertido en una mentira. Y sentí por primera vez que la batalla que se avecinaba no era por dinero ni por una boda, era por mi dignidad. El día de la boda llegó como una sentencia. Me puse el único traje bueno que tenía, uno que compré para la graduación de Marcos en la universidad. Se sentía rígido y ajeno sobre mis hombros, como un disfraz. El River Oaks Country Club era otro universo. Los candelabros goteaban luz sobre alfombras tan gruesas que mis zapatos se hundían en ellas. El aire acondicionado era demasiado frío, y el murmullo de las conversaciones era suave, educado, muy diferente al estruendo de las herramientas y las risas en mi taller. Vi a mi hijo en el altar, tan pulcro en su esmoquín, y por un instante, el orgullo me ahogó el nudo de ansiedad en la garganta. Era mi niño, convertido en un hombre, pero cuando Sofía se deslizó a su lado, con un vestido que probablemente costaba más que mi camioneta, vi cómo la espalda de Marco se enderezaba un poco más, su sonrisa se volvía un poco más forzada. Era un actor en su propia vida. Durante la recepción, mientras sostenía una copa de agua con gas que sabía a nada, Marco se acercó a mí. «Papá, ¿podemos hablar un momento?», dijo, evitando mi mirada y enfocándose en un punto sobre mi hombro. Me guió lejos de la pista de baile, hacia una terraza de piedra con vistas a un campo de golf inmaculado y oscuro. La música de la fiesta se convirtió en un eco lejano. El aire de la noche era pesado, y olía a hierba recién cortada y a dinero. «¿Te ves bien, papá?», mintió. Asentí sin devolver la mentira. Mi mano, casi por instinto, se metió en el bolsillo de mi saco, y mis dedos rozaron la pequeña caja de madera de cedro. El calor de mi cuerpo la había mantenido tibia. Dentro, esperaban las escrituras. El regalo final. Mi vida entera, lista para ser entregada. «Sofía y yo hemos estado hablando mucho», comenzó, y supe de inmediato que esas palabras no eran suyas, eran un guión. «Sobre nuestro futuro, sobre cómo queremos empezar». Hizo una pausa, tragando saliva. «Y sobre tu regalo de bodas». Mi corazón dio un vuelco.
Era el momento. Empecé a sacar la mano del bolsillo, listo para presentarle el fruto de 30 años de trabajo. Pero él levantó una mano para detenerme, una mano suave, sin un solo callo. No, papá, espera, no es sobre cosas. No necesitamos nada material. La confusión debió de reflejarse en mi rostro. ¿Qué otro tipo de regalo podría darle? Él respiró hondo, como si se preparara para un salto al vacío. El mejor regalo que podrías darnos es la oportunidad de empezar de cero, de verdad. Lo miré fijamente tratando de entender. El viento nocturno me golpeó la cara. Empezar de cero, repetí, mi voz sonando ronca, extraña. Marcos, no entiendo. Él finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me heló la sangre. No era malicia. Era algo peor. Una lástima condescendiente. Queremos que vendas el taller, papá. Y la casa. El mercado inmobiliario en el East End está subiendo. Podría sacar un buen dinero. Más que suficiente. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mis esperanzas. Queremos que te mudes. A Florida tal vez. Tienen buen clima. Podrías jubilarte, pescar, empezar una nueva vida. Me quedé sin aire. La caja de madera en mi bolsillo de repente pesaba 1 tonelada. Un ancla arrastrándome hacia el fondo de la desesperación. Él vio mi silencio y lo malinterpretó como vacilación. Se apresuró a añadir, bajando la voz como si compartiera un secreto vergonzoso. Es solo que, es nuestro momento, ¿entiendes? Queremos construir nuestra propia marca, nuestra propia familia. Sin... Bueno, ya sabes. Hizo un gesto vago hacia mí, un gesto que abarcaba mi traje anticuado, mis manos de trabajador, mi vida entera. Sin el estorbo. Sin la vergüenza de un padre mecánico. El insulto no fue gritado, fue susurrado, y eso lo hizo 1000 veces más cruel. En ese instante, la música de la fiesta se desvaneció por completo. El dolor agudo que sentí se transformó en algo diferente. Frío. Duro. Claro como el cristal. Era la calma que precede a un terremoto. Miré a ese extraño que llevaba la cara de mi hijo. Vi el fantasma de Sofía detrás de sus ojos, tirando de los hilos. Vi el reflejo de los candelabros del club de campo donde debería haber estado el brillo de la lealtad. Mi mano, que había empezado a salir de mi bolsillo, se deslizó de nuevo hacia adentro, cerrándose con fuerza alrededor de la caja de cedro. Las escrituras permanecieron ocultas. Él quería que yo desapareciera. Que me borrara de su vida perfecta. No dije una palabra. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches. El hombre que había entrado a esa fiesta dispuesto a regalar su mundo, acababa de morir en esa terraza. Y en su lugar, nació otro. Simplemente me di la vuelta, dejándolo allí con su petición flotando en el aire, y caminé de regreso a través del salón. Nadie se dio cuenta de que me iba. Para ellos, yo ya era invisible, y mientras cruzaba la puerta hacia la noche, una sola idea comenzó a formarse en mi mente, precisa y afilada como una cuchilla. Me pediste que desapareciera. Concedido. Pero voy a desaparecer con todo lo que crees que te pertenece. El viaje de regreso desde River Oaks hasta el East End fue un borrón de luces desenfocadas y un silencio pesado que llenaba mi vieja camioneta. No recuerdo haber conducido. Solo recuerdo el momento en que giré la llave en la cerradura de mi puerta principal. El chasquido del cerrojo sonó anormalmente fuerte en la quietud de la noche. La casa me recibió con el familiar olor a café frío y a una vida de trabajo, pero algo había cambiado. O mejor dicho, yo había cambiado. El hogar que antes sentía como un santuario de recuerdos, ahora se sentía como un punto de partida. Un lienzo en blanco. No encendí la luz principal. Caminé a oscuras hasta la sala, y me dejé caer en el viejo sillón de cuero de Leonor. El cuero, agrietado por los años, crujió bajo mi peso como un suspiro cansado. Por un largo momento, no me moví. Solo miré la silueta de los muebles en la penumbra, cada objeto un fantasma de una promesa rota. El dolor estaba ahí, un nudo apretado y helado en mi pecho. Pero debajo de ese dolor, algo más estaba naciendo. No era rabia caliente y explosiva. Era una calma gélida, una claridad tan absoluta que me asustó.
El hombre que había entrado en esa fiesta dispuesto a regalar su mundo, había muerto en esa terraza. En su lugar, nació otro. Mi mano, que había estado apretada en un puño dentro de mi bolsillo todo el camino a casa, se relajó. Lentamente saqué la pequeña caja de madera de cedro. Su superficie lisa se sentía fría y sólida en mi palma. Con un movimiento deliberado, levanté la tapa. Dentro, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, yacían los dos documentos. Las escrituras de esta casa y las del taller. Las levanté. Mis dedos rozaron la tinta impresa. Allí estaba claro como el agua, mi nombre. Javier Morales. Propietario. No había ninguna firma transfiriendo nada, no había ningún regalo entregado. Él había rechazado el gesto antes de que pudiera hacerlo. Me pidieron que me borrara del mapa, que vendiera todo y desapareciera para que ellos pudieran tener su comienzo limpio. Una risa seca y silenciosa se formó en mi garganta, pero no la dejé salir. Se quedaron con las palabras, con la petición cruel. Yo me quedé con los activos. Me quedé con el poder. Ellos no iban a ver esto venir. Pensaban que habían lidiado con un viejo sentimental y acabado. Estaban a punto de conocer al hombre que construyó un negocio desde cero. El hombre que negoció con proveedores y luchó contra competidores durante 30 años. El hombre que sabe leer la letra pequeña. Cerré la caja de cedro con un suave clic. El sonido selló la decisión en mi mente. Me levanté del sillón de Leonor por última vez sintiéndome como un extraño en mi propia piel, pero un extraño con un propósito. Caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina, donde guardaba las facturas y los libros de contabilidad del taller. Abrí mi vieja computadora portátil, que tardó una eternidad en encenderse. El zumbido del ventilador fue el único sonido en la casa. Mis dedos, callosos y manchados de una vida de grasa, se movieron sobre el teclado. No busqué vuelos a Florida. No busqué casas de retiro. Escribí 5 palabras en la barra de búsqueda. Mejores abogados de bienes raíces en Houston. La partida acababa de empezar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía todas las cartas. El lunes por la mañana, 2 días después de la boda, el sol no me encontró en el sillón de Leonor. Rompí mi ritual de 30 años. En lugar de sentarme en la oscuridad con mi taza de café, estaba en el pequeño escritorio de la esquina, con la pantalla de la computadora portátil arrojando una luz azulada sobre mi rostro. La noche anterior había sido una tormenta de investigación. Había leído reseñas, verificado credenciales y cruzado referencias. A las 7:01 de la mañana, con el número anotado en un trozo de papel, marqué. La voz al otro lado fue profesional y directa. Despacho de abogado Serrano. ¿En qué podemos ayudarle? Mi voz salió firme, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Mi nombre es Javier Morales. Necesito una cita para discutir la liquidación de activos. Lo antes posible. Conseguí una cita para ese mismo día a las 2 de la tarde. La oficina de Alejandro Serrano estaba en un edificio de cristal en el centro de Houston, un lugar que parecía pertenecer al mundo de Sofía, no al mío. Pero el señor Serrano no era como yo imaginaba. Era un hombre de mi edad, con un traje bien cortado pero no ostentoso, y unas manos que, aunque cuidadas, parecían haber conocido el trabajo. Su oficina olía a papel viejo y a café caro. No hubo charla trivial. Fui directo al grano. Quiero vender mi negocio y mi casa, le dije, colocando la caja de cedro sobre su pulido escritorio de caoba. La abrí, y le mostré las escrituras. Todo está a mi nombre, libre de deudas. Quiero saber el proceso, los impuestos y la mejor manera de proteger el capital resultante. El señor Serrano me escuchó sin interrumpir, sus ojos inteligentes evaluando no solo los documentos sino a mí. Cuando terminé, asintió lentamente. Entendido, señor Morales, mi tarifa es de $450 la hora. El primer paso es obtener tasaciones oficiales para ambas propiedades. Recomiendo a Gulf Coast Appraisals. Son rigurosos y sus informes se sostienen en los tribunales, si fuera necesario. La palabra tribunales flotó en el aire, pero la dejé pasar. Una vez que tengamos los valores de mercado justos, podemos discutir la estrategia de venta y la creación de un fideicomiso en vida revocable.
Esto protegerá sus activos y le dará un control total y privado sobre ellos. Me gustó cómo sonaba eso, control total y privado. Salí de su oficina una hora después, con una factura de $450 y un plan claro, el primer cheque que firmaba para mi nueva vida. Esa misma semana, los tasadores llegaron, primero a la casa. Un hombre y una mujer con tabletas y medidores láser se movieron por las habitaciones con una eficiencia impersonal. Los observé desde la puerta de la cocina mientras medían la sala. Sus ojos pasaron por encima de las fotos de Marcos en la repisa, de la marca de altura en el marco de la puerta, viéndolos no como recuerdos sino como características de una propiedad. Sentí un pinchazo de dolor pero lo reprimí, esto era necesario. 2 días después, visitaron el taller. Midieron cada centímetro cuadrado, tomaron nota del equipo pesado, del elevador hidráulico, del inventario de piezas. Mientras estaban allí, recibí una llamada. Era Marcos. Papá, ¿dónde has estado? Su voz tenía un tono de irritación mal disimulada. Ni siquiera llamaste para decir que llegaste bien a casa. Sofía y yo estábamos preocupados. La mentira era tan obvia que casi me hizo sonreír. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por su plan. He estado ocupado, Marcos, respondí con calma, mientras observaba al tasador fotografiar el letrero que yo mismo pinté. Taller Mecánico Morales e Hijo. ¿Ocupado con qué?, insistió. ¿Ya estás viendo lo de Florida? Estoy manejando mis asuntos, dije, mi voz plana, sin ofrecer ninguna información. Hubo un silencio tenso en la línea. Podía casi oír a Sofía susurrándole al oído. Bueno, solo, manténnos informados, ¿quieres? Estamos esperando. Colgó sin despedirse. Apreté el teléfono. Esperando sí, pero no por lo que ellos creían. Los informes de tasación llegaron el viernes siguiente por correo electrónico. Los imprimí y los leí en el escritorio, no en el sillón. La casa, gracias a la gentrificación que se arrastraba por el East End, fue valorada en $350,000. El taller, incluyendo el terreno, el edificio y el negocio como una empresa en funcionamiento, fue valorado en $500,000. Miré el total, $850,000. El valor de mi vida de trabajo, reducido a un número en una hoja de papel. Pero era un número poderoso. Era mi libertad. Esa misma tarde, le pedí a Ricardo, mi mecánico jefe y compadre, que se quedara después del cierre. Nos sentamos en la pequeña oficina, el olor a aceite y metal a nuestro alrededor. Ricardo, que había sido excluido de la boda, me miraba con preocupación. ¿Está todo bien, Javier? Pareces diferente desde el sábado. Le conté una verdad a medias. Me voy a jubilar, Ricardo. Voy a vender todo. Su rostro se contrajo de tristeza. Jefe, este lugar no será lo mismo sin usted. Fue entonces cuando le deslicé la tasación del taller sobre el escritorio. El banco lo valoró en $500,000. Ricardo silbó por lo bajo. Pero no se lo voy a vender a un extraño. Continué, mirándolo fijamente. Te lo ofrezco a ti, por $450,000. Te daré un préstamo de vendedor para el pago inicial de $50,000, para que el banco vea que tienes capital. Tienes 90 días para asegurar el financiamiento del resto. Ricardo se quedó boquiabierto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier, yo no puedo. ¿Por qué? Porque has sido más leal a este taller, y a mí en 20 años que mi propio hijo en toda su vida. Porque el nombre de la puerta debería ser Taller Mecánico Ricardos, no el de alguien que se avergüenza de él. Se levantó y me abrazó, un abrazo fuerte, de hombre a hombre, que olía a trabajo honesto y gratitud. Esa noche, por primera vez desde la boda, sentí algo más que hielo en mis venas. Sentí el calor de la justicia. Al llegar a casa, miré el viejo sillón de Leonor. Estaba vacío, esperando. Pero yo ya no le pertenecía. Mi plan apenas comenzaba. El siguiente paso era llamar a un agente de bienes raíces. La casa,
El último santuario sería la siguiente en caer. Y ellos no verían venir ni el polvo. Con el plan trazado por el señor Serrano, cada día adquirió un propósito claro y metódico. El primer paso fue llamar a un agente de bienes raíces recomendada por él, una mujer llamada Elena Vargas. Su voz por teléfono era enérgica y directa, sin sentimentalismos. Cuando vino a la casa al día siguiente, caminó por las habitaciones con una mirada que no veía recuerdos, sino metros cuadrados y potencial de mercado. La estructura es sólida, Javier, dijo, tocando una pared en la sala. Pero, para una venta rápida al mejor precio, hay que despersonalizar, quitar las fotos, los objetos personales. Que los compradores se imaginen su propia vida aquí, no la tuya. Sus palabras, que meses atrás me habrían roto el corazón, ahora sonaban como la estrategia perfecta. Asentí. Haga lo que tenga que hacer, Elena. El objetivo es la eficiencia. Empecé a empacar esa misma tarde. Pero no fue un proceso nostálgico, fue una liquidación. Abrí cajas de cartón en medio de la sala. La primera cosa que empaqué, con un cuidado infinito, fue la única foto de mi boda con Leonor. La envolví en una vieja camiseta y la coloqué en una caja pequeña etiquetada como personal. Todo lo demás fue clasificado con una frialdad de cirujano. Las docenas de fotos de Marcos en la repisa fueron a una caja marcada como almacén. El viejo sillón de cuero de Leonor, el testigo silencioso de mi vida, lo miré por un largo momento. Recordé el peso de su cabeza en mi hombro, el sonido de la risa de Marcos rebotando en sus reposabrazos. Luego, con un movimiento firme, pegué una nota en él. Donación. La marca de altura en el marco de la puerta, esa escalera de lápiz hacia el pasado, sería cubierta con una capa de pintura fresca por recomendación de Elena. Estaba borrando sistemáticamente mi propia historia de esas paredes. No sentía tristeza, sentía liberación. 2 días después, con el letrero de Se vende de la agencia de Elena Vargas clavado en mi césped, recibí la visita que esperaba. Un sedán de lujo de color gris se detuvo bruscamente frente a la casa. Marcos y Sofía salieron del coche. La expresión de mi hijo era una mezcla de shock e indignación. Sofía, por otro lado, tenía un brillo calculador en sus ojos. «Papá, ¿qué demonios es esto?», espetó Marcos señalando el letrero. «¿Por qué no nos dijiste que ya la habías puesto en venta?». Los invité a pasar a una casa que ya se sentía extraña, con sus paredes desnudas y el eco de nuestros pasos. «Estoy haciendo exactamente lo que me pidieron», respondí con calma, mi voz nivelada. «Me pidieron que vendiera todo y me fuera. Este es el primer paso». Sofía caminó por la sala ignorándome. «Espero que hayas contratado a una buena agente. Esta zona se está valorizando. No podemos permitirnos que aceptes una oferta baja». La forma en que dijo, «no podemos permitirnos», me confirmó todo. No estaban allí por mí, estaban allí para supervisar su inversión. «¿Y el taller?», preguntó Marcos, su tono volviéndose más demandante. «Ya tienes un comprador. ¿Por cuánto se vendió?». Miré a mi hijo, al hombre que estaba más preocupado por el balance final, que por el desmantelamiento de la vida de su padre. «Hay un acuerdo en principio», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Los detalles financieros son confidenciales hasta que se firmen los documentos finales». La frustración era visible en el rostro de Marcos. Sofía puso una mano en su brazo, una señal para que se calmara. «Bueno, Javier», dijo ella, con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. «Solo manténnos informados. Llámanos tan pronto como tengas los números finales. Tenemos que empezar a buscar nuestra propia casa en River Oaks, y necesitamos saber el presupuesto exacto». Se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro y su codicia desnuda. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Su voz era un torbellino de emoción. «Javier, compadre, lo tengo. El préstamo fue aprobado. Fui al Texas Commerce Bank como me recomendó». El oficial de préstamos, un tal señor Benavides, revisó mi plan de negocios y la oferta de su préstamo de vendedor, por los $50,000 del enganche. Dijo que era una de las solicitudes más sólidas que había visto en meses. «Vamos a cerrar el 15 de octubre». Por primera vez en semanas una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro.
El calor de la lealtad recompensada era 1000 veces más satisfactorio que cualquier cheque. Felicidades, Ricardo. Te lo mereces. Dile a tu abogado que se ponga en contacto con el señor Serrano para coordinar todo. Colgué el teléfono sintiendo que una pieza del rompecabezas había encajado perfectamente en su lugar. El progreso con la casa fue aún más rápido. El mercado estaba caliente, como había dicho Sofía, pero no por las razones que ella pensaba. El viernes de esa misma semana, Elena Vargas me llamó, su voz vibrando de emoción. Javier, tengo noticias increíbles. Olvídate de las visitas. Tengo una oferta en efectivo de una empresa de desarrollo, Lone Star Properties. Te ofrecen $365,000. Son $15,000 por encima del precio de venta. Sin inspecciones, sin contingencias de financiamiento. Quieren cerrar en 15 días. Les interesa el terreno, planean construir unos dúplex. Era perfecto. Una transacción limpia, rápida e impersonal. Acéptela, Elena, dije sin dudarlo. Envíeme los papeles. Con las 2 ventas encaminadas y las fechas de cierre fijadas, llegó el momento del movimiento final y más importante. Volví a la oficina de cristal del señor Serrano. Sobre su escritorio de caoba me esperaba una carpeta gruesa. Aquí está, Javier, dijo, abriéndola. El fideicomiso en vida revocable de Javier Morales, número de instrumento HOU 2023-TR0451. He preparado las directivas para las compañías de títulos. En cuanto se completen las ventas, los fondos netos, que estimo serán aproximadamente $805,000 después de comisiones e impuestos, se transferirán directamente a una nueva cuenta bancaria a nombre del fideicomiso. Usted es el fideicomitente, lo que significa que usted lo creó. Y usted es el único fideicomisario, lo que significa que usted, y solo usted, lo controla. Me explicó que este instrumento legal protegía el dinero de acreedores, de demandas, y lo más crucial, lo mantenía fuera del alcance de cualquier persona que pudiera reclamar un derecho sobre él. No era parte de mi patrimonio personal visible. Era una fortaleza financiera privada. Una vez que el dinero esté ahí, concluyó, nadie puede tocarlo, saber de él o acceder a él sin una orden directa y firmada por usted. Es el máximo control. Tomé el bolígrafo que me ofreció. La pluma se sentía pesada en mi mano. Con un trazo firme, firmé los documentos. Mi firma ya no era la de un padre a punto de regalar su legado. Era la firma de un fundador. El fundador de mi nueva vida. Los siguientes 10 días pasaron en un torbellino de cajas, papeleo y llamadas de los abogados. Me mudé a un pequeño apartamento amueblado que había alquilado mes a mes, un lugar anónimo sin historia. La casa estaba vacía, haciendo eco de 30 años de silencio. La noche antes del cierre final, mi teléfono sonó. Era Marcos. Su voz era tensa, afilada por la anticipación. Papá. Sofía y yo, hemos estado esperando. Elena nos dijo que la casa se cierra mañana. Supongo que lo del taller también. Necesitamos reunirnos. Es hora de hacer la transferencia, para que podamos hacer una oferta por una casa que vimos. La audacia de su exigencia era asombrosa. Pero mantuve la calma. Era la recta final. Por supuesto, hijo, respondí, mi voz era un mar de tranquilidad. Vénganse a la casa vieja. El sábado. A las 10 de la mañana. Para entonces, todo estará hecho, y podremos tener nuestra conversación final. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento anónimo. La trampa estaba perfectamente montada. Solo faltaba que la presa entrara en ella. Los días que siguieron a esa llamada fueron extraños, llenos de un silencio que se sentía más ruidoso que cualquier discusión. Desde mi pequeño y anónimo apartamento el mundo se veía diferente. No había un sillón de cuero que me anclara al pasado, ni el olor a aceite de motor impregnado en las cortinas. Solo había la quietud de un hombre que había cortado sus amarras y esperaba que la corriente lo llevara a su destino. No los llamé. Dejé que su ansiedad creciera en el vacío que yo había creado. Sabía que no podrían soportarlo. La paciencia no era una de sus virtudes. La llamada llegó el jueves por la tarde,
2 días antes de nuestra cita programada. Era Sofía. Su voz, usualmente melosa y controlada, tenía un filo de acero. Javier, estamos fuera de la casa. Hay un letrero de «vendido» en la yarda. ¿Qué significa esto? No me sorprendió. De hecho, lo esperaba. Significa que la casa se vendió, Sofía, respondí. Mi tono era el de un hombre que comenta el clima. Hubo una pausa cargada. Podía oír a Marcos murmurando algo con urgencia en el fondo. Necesitamos hablar de esto ahora, dijo ella, su voz subiendo una octava. No podemos esperar hasta el sábado. Mi agenda para hoy está llena. Mentí suavemente. El sábado a las 10. Como acordamos. Y colgué antes de que pudiera protestar. Colgarle el teléfono a mi nuera no fue un acto de grosería. Fue una declaración de control. El juego ahora se jugaba según mis reglas, en mi tiempo. Su desesperación, sin embargo, era más grande que su orgullo. 1 hora después, mi teléfono vibró con una dirección. Era la de un café elegante en Montrose, no muy lejos de mi apartamento. El mensaje de Marcos era una sola línea. Estamos aquí. Por favor. La palabra por favor me hizo sonreír. Era la súplica de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el guión. Decidí ir. No por su súplica, sino porque quería ver sus rostros. Quería medir el alcance de su pánico antes del golpe final. Los encontré en una mesa en la esquina, sentados rígidamente en sillas de diseño que parecían incómodas. La tensión a su alrededor era tan palpable que podría haberla cortado con un cuchillo. Marcos parecía demacrado, con círculos oscuros bajo los ojos. Sofía, por otro lado, intentaba mantener una fachada de compostura, pero el golpeteo rítmico de sus uñas de manicura sobre la mesa de mármol la traicionaba. Gracias por venir, papá, comenzó Marcos, su voz tensa. No pedí nada. Solo me senté y esperé. El silencio los hizo retorcerse. La casa se vendió por $365,000. Soltó Sofía de repente como si me estuviera acusando. Nuestra agente nos lo dijo. Es una buena cifra. Ahora, ¿qué hay del taller? Su mirada era penetrante, la de una fiscal interrogando a un testigo hostil. El taller también se ha vendido, respondí con calma. Marcos se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de ansiedad. ¿Por cuánto? Papá, necesitamos saber el total. La casa que queremos en Tanglewood, los vendedores tienen otra oferta. Necesitamos hacer nuestro movimiento antes del lunes. Nos piden un depósito de $100,000 para sacarla del mercado. $100,000, lo dijo como si estuviera pidiendo un vaso de agua. La suma representaba casi 5 años de mis ganancias netas, de madrugadas y manos agrietadas. Para él, era solo la llave de entrada a su nuevo mundo. Entiendo su urgencia, dije, y por un instante, vieron un destello de esperanza en mis ojos. Pero lo apagué de inmediato. Sin embargo, los detalles financieros de las transacciones están siendo procesados. Es un procedimiento complejo. Hay impuestos, comisiones, honorarios legales. Sofía me interrumpió, su voz goteando con descendencia. Javier, no somos tontos. Sabemos cómo funciona una venta. Solo danos el número aproximado. El total de los activos. Podemos hacer los cálculos nosotros mismos. No, dije. La palabra, simple y definitiva, cayó en la mesa como una piedra. Ambos se quedaron mirándome, boquiabiertos. Nunca antes les había dicho que no de esa manera. No voy a darles números aproximados. No voy a especular. El sábado, en la casa, a las 10 de la mañana, tendrán un panorama completo y final. Hasta entonces, no hay nada más que discutir. La máscara de Sofía se resquebrajó. La rabia brilló en sus ojos. ¿De qué se trata todo esto, Javier? ¿Es algún tipo de juego de poder? ¿Estás tratando de castigarnos por ser honestos contigo sobre lo que queríamos? La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Castigarlos por su honestidad. Miré a mi hijo, esperando que interviniera. Que mostrara un gramo de la decencia que intenté enseñarle. Pero él solo miraba a su esposa, asintiendo con la cabeza, su lealtad claramente declarada. Me levanté de la silla.
Ellos me miraron, sorprendidos por mi movimiento repentino. No es un juego, dije, mi voz tranquila pero con un peso que nunca antes habían escuchado. Es el resultado directo de sus propias peticiones. Me pidieron que construyera una nueva vida. Eso requiere una planificación cuidadosa. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Marcos me detuvo. No puedes hacernos esto, papá, después de todo lo que hemos hecho para incluirte, te dimos un lugar en nuestra boda. Me detuve pero no me volví. La absurdidad de su declaración me golpeó con la fuerza de una revelación final. Él realmente creía que me habían hecho un favor. Que su crueldad había sido un acto de generosidad. Sin mirarlo, dije, nos vemos el sábado. Salí del café y caminé bajo el sol de Houston, sintiendo el calor en mi rostro. No sentía rabia. Sentía una profunda y triste lástima por ellos. Estaban tan ciegos por la codicia que no podían ver el abismo que habían cavado para sí mismos. Estaban a punto de descubrir que cuando le pides a un hombre que desaparezca, a veces, realmente lo hace. Y se lleva todo consigo. La anticipación del sábado ya no era solo por la justicia. Era por la paz que vendría después. La paz de un capítulo finalmente cerrado. El sábado llegó con un sol brillante y despiadado, que entraba por las ventanas desnudas de la casa, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La casa estaba hueca. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Había hecho que se llevaran todo, excepto una cosa. En el centro de la sala vacía, como un rey destronado en un reino en ruinas, estaba el viejo sillón de cuero de Leonor. Esperaba allí, un testigo silencioso de todo lo que fue y todo lo que estaba a punto de terminar. A las 10 en punto el sedán gris se detuvo en la entrada. Vi sus siluetas a través de la puerta de cristal, antes de que tocaran el timbre. Abrí. Marcos y Sofía entraron, sus ojos recorriendo el vacío con una satisfacción apenas disimulada. Para ellos, el vacío no significaba pérdida, significaba liquidación. Significa que el dinero estaba listo, no había sillas. Así que se quedaron de pie en medio de la sala, luciendo fuera de lugar en su ropa cara, como maniquíes en una tienda abandonada. Bueno, papá, aquí estamos, dijo Marcos con la impaciencia vibrando en su voz. Terminemos con esto. Tenemos una cita con el agente inmobiliario en Tanglewood a la 1. Sofía, siempre más directa, fue al grano. Sacó su teléfono. Tengo la aplicación del banco abierta, Javier. Solo danos los números finales y la información de la cuenta de la que harás la transferencia. Podemos hacerlo ahora mismo. Los miré. A los dos, tan jóvenes, tan seguros, tan ciegos. Me acerqué a la repisa de la chimenea, que ahora estaba desnuda y limpia, y recogí una carpeta de manila que había dejado allí. Tienen razón, dije con calma, mi voz resonando extrañamente en el espacio vacío. Es hora de terminar con esto. Les entregué la carpeta. Sofía se la arrebató de la mano a Marcos y la abrió con dedos ávidos. Sus ojos volaron sobre las primeras páginas. Vi el brillo de la codicia cuando leyó las cifras de los documentos de cierre. $365,000 por la casa, y $450,000 por el taller, exclamó dándole un codazo a Marcos. El total es de $815,000. Incluso después de las comisiones y los impuestos, son casi $800,000. Marcos, es más de lo que necesitábamos. Se giró hacia mí, con una sonrisa triunfante y condescendiente. Bien hecho, Javier. Fuiste más eficiente de lo que esperaba. Ahora, la información de la cuenta. Dejé que su triunfo flotara en el aire por un momento, saboreando el silencio que siguió. Luego, dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante semanas. Hay un malentendido, dije suavemente. La sonrisa de Sofía vaciló. ¿Qué malentendido? El malentendido, continué, mi voz firme y clara como el cristal, es que ustedes creen que este dinero les pertenece. Marcos parpadeó, confundido. Papá, ¿de qué hablas? Este era el plan, nuestro acuerdo, tu regalo de bodas. No, respondí, dando un paso hacia ellos. Mi regalo de bodas,
era darles las escrituras de esta casa y del taller. Un legado. Pero ustedes lo rechazaron. En su lugar, me pidieron un regalo diferente. Me pediste, Marcos, que desapareciera. Que vendiera todo y empezara una nueva vida para darles espacio, Mir. Y he cumplido mi promesa al pie de la letra. Saqué un último documento de mi bolsillo, el original del fideicomiso, y se lo mostré. Todo el capital neto de la venta de mis activos, un total de $805, 421.57, ha sido transferido a una sola cuenta. La cuenta bancaria a nombre del Froto del Avento 57, fideicomiso en vida revocable de Javier Morales, Compunan Treguentos. Un instrumento legal del cual yo soy el único fideicomitente y el único fideicomisario. En términos que puedan entender, es mi dinero. Legalmente protegido. Y absolutamente inaccesible para cualquiera que no sea yo. El color desapareció del rostro de Sofía. Como estudiante de negocios, entendió las implicaciones al instante. El horror y la furia lucharon por el dominio en sus facciones. Marcos, sin embargo, solo me miraba con una expresión de niño traicionado. No, no puedes hacernos esto, susurró, su voz quebrándose. Te necesitamos, somos tu familia. ¿Familia?, repetí, y por primera vez, una oleada de frío acero endureció mi voz. ¿La familia que me pide que me borre de su vida para no avergonzarlos? ¿La familia que ve la casa donde creciste y el negocio que pagó tu educación no como un hogar o un sacrificio, sino como un cajero automático? No, Marcos. Ustedes dejaron de ser mi familia en esa terraza del club de campo. Ustedes querían una transacción y eso es lo que han presenciado. La liquidación de mis activos para financiar mi nueva vida. La vida que ustedes me exigieron que tuviera. Se quedaron en silencio, el peso de mis palabras aplastándolos en la casa vacía. El único sonido era la respiración agitada de Sofía. Caminé hacia el sillón de Leonor y puse una mano sobre su cuero gastado. Me voy de aquí sin nada que me recuerde a ustedes. Lo único que me llevo es esta silla. Tiene más valor, más amor y más decencia en una de sus patas rotas de lo que ustedes dos han mostrado en el último año. Hice una pausa y los miré por última vez. Una compañía de mudanzas vendrá a recogerla en 1 hora. Les sugiero que se vayan antes de que lleguen. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. No miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros descompuestos por la incredulidad y la rabia. Podía sentirlos. Podía sentir el poder cambiando de manos, no con un grito, sino con el sonido silencioso y definitivo de una puerta cerrándose detrás de mí. Dejándolos solos en el vasto y resonante vacío que su propia codicia había creado. Salí de Houston al día siguiente, con la compañía de mudanzas transportando una sola cosa, el sillón de Leonor. No miré atrás. Puse rumbo al este, hacia el sol, sin un destino fijo, solo con la sensación del asfalto desenrollándose bajo mis neumáticos como un futuro nuevo. Terminé en un pequeño pueblo costero de Florida, cerca de Santa Agustín. Alquilé una pequeña casa con un porche que miraba hacia el mar. El aire aquí no huele a aceite de motor. Huele a sal y a arena húmeda. El único motor que escucho por la mañana es el de los barcos de pesca que salen al amanecer, y el primer sonido que hago al despertar, ya no es el de una cafetera a las 5 en punto, sino el de la puerta de malla al abrirse hacia el porche, donde me siento a ver cómo el cielo pasa del púrpura al naranja. El sillón de Leonor llegó 1 semana después. Los 2 hombres de la mudanza lo manejaron con un cuidado casi reverencial. Como si supieran que era más que un simple mueble. Lo coloqué en la esquina más luminosa de la sala, donde el sol de la tarde le da de lleno. Durante días, no me senté en él. Solo lo miraba. En Houston, ese sillón era mi ancla, a un pasado de sacrificio. Un trono de dolor silencioso donde planeé mi liberación. Aquí, bajo la luz de Florida, parecía diferente. El cuero gastado ya no lucía cansado, sino noble. Las grietas no eran cicatrices, sino mapas de una vida bien vivida. Ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino un monumento a lo que había sobrevivido. Mi vida ahora tiene un ritmo diferente, uno que yo elijo. Algunas mañanas, camino por la playa,
y veo a los delfines jugar en las olas. Otras, voy al garaje que construí en el patio trasero, un espacio limpio y organizado, donde estoy restaurando un Ford Mustang de 1967, no por negocio, no por necesidad, sino por el simple placer de hacerlo, de sentir el metal frío bajo mis dedos y el orgullo de devolverle la vida a algo hermoso. Es el mismo trabajo, pero la intención lo cambia todo. Estoy construyendo algo, no para un legado que será despreciado, sino para mi propia alegría. Recibí una última llamada de un número desconocido hace un par de meses. No la contesté. Unas semanas después, llegó una carta con el remitente de un bufete de abogados de Houston. No la abrí. La arrojé al fuego en la pequeña chimenea de mi sala, sin curiosidad, sin ira, sin nada. Su historia ya no es mi historia. El Javier Morales que ellos conocieron, el que vivía para la aprobación de su hijo, desapareció tal como lo pidieron. Esta mañana finalmente me senté en el sillón de Leonor. El cuero se amoldó a mí como un viejo amigo. Con una taza de café en la mano, miré hacia el océano infinito y pensé en la promesa que le hice. Por siempre cuidaré de nuestro niño asterisco. Y me di cuenta, con una paz que me inundó por completo, de que cumplí mi promesa. Lo crié, lo con acento agudo, le di un hogar lleno de amor, y todas las herramientas para tener éxito. Le enseñé el valor del trabajo y el respeto. El hombre en el que eligió convertirse ya no era mi responsabilidad, mi deber había terminado. El sillón ya no es un santuario para la memoria de Leonor o el sacrificio por Marcos. Ahora es mío. Es el lugar desde donde contemplo mi vida, la que yo mismo forjé de las cenizas de una traición. Y por primera vez, siento que estoy exactamente donde debo estar. En paz. Libre, y en casa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden, y traen lecciones para llevar en la vida. Desde mi porche aquí en Florida, con el olor a sal en el aire y el sonido de las olas como única compañía, he tenido mucho tiempo para pensar. Durante décadas creí que mi valor como padre y como hombre residía en el sacrificio, en dar hasta que no me quedara nada. Pero la vida, de la manera más dura, me enseñó una lección fundamental que quiero compartir con ustedes. El verdadero valor de una persona no está en el dinero que acumula ni en los sacrificios que hace en silencio. Está en la dignidad con la que se trata a sí misma, especialmente cuando otros intentan quitársela. Mi hijo y su esposa querían que yo desapareciera, y cumplí su deseo. Pero no desaparecí como un hombre quebrado, sino como alguien que finalmente entendió su propio valor. Me borré de su vida, sí, pero en el proceso, me encontré a mí mismo. Mi legado nunca estuvo en las escrituras de una casa o un taller. Mi verdadero legado es esta lección. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, les ponga un precio. El respeto propio no es negociable. A veces, el acto de amor más grande, no es seguir dando, sino tener el coraje de detenerse para salvarse a uno mismo. La verdadera riqueza es la paz que encuentras cuando finalmente te eliges a ti primero. Si te gustó esta historia no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden, y traen lecciones para llevar en la vida.